Hola chicos, bienvenidos a Sin tapujos Con Ana. y Gio. Y el día de hoy vamos a analizar una serie que estaba mucho en tendencia y creo que sigue estando, era de las tops en Netflix, que es la de Monsters. Que bueno, este caso incluso lo escuché hace unas semanas que fue al Congreso Mundial de Psicología. Una de las doctoras que fue la expositora, que es doctora en la UNAM, va a ser una de las que los va a evaluar este caso, porque reabrieron el juicio. Qué interesante, porque además es una serie de un caso real, ¿no? O sea, creo que hay que poner un poco en contexto sin spoilear tanto, ¿no? Pero creo que es importante decir que es un tema que está muy en boga hoy en día, no nada más por la serie, sino también porque se reabrió el caso. Son dos hermanos que en los años 90 recibieron, primero los querían condenar a muerte, ¿no? Y después los ponen en cadena perpetua y después de 34 años reabren el caso por unas cartas que reciben el juez ahí en Estados Unidos, creo que en Los Ángeles, y empieza como a reabrirse el caso, ¿no? Incluso algunas artistas también han hecho algunas declaraciones, la plataforma de Netflix también pues hizo toda esta serie y están viendo para poder liberar antes de la cadena perpetua a estos dos hermanos. Entonces, por eso es tan interesante esto, tiene mucho contexto psicológico, mucho contexto Muchísimo. en la parte de la relación familiar, ¿no? Creo que las relaciones familiares, esta formación de los adolescentes, la formación de los niños, El ¿no? acompañamiento que le dan, o sea, que les dieron de parte de sus padres, que bueno, fue algo muy negativo, pero justo ahí se puede plasmar la importancia de saber acompañar pues desde niños a tus hijos y posteriormente en adolescentes, que es cuando pueden ir adquiriendo conductas que son delictivas. Claro, y que al final para eso estamos, ¿no, Ana Karen? O sea, somos un apoyo para todas las instituciones educativas, para los padres de familia, aquí sin tapujos, para poder hablar del acompañamiento, de la formación de los niños, de los adolescentes, para que no caigamos en este extremo que lo podemos ver en esta serie, ¿no? Claro, y bueno, primero quiero empezar diciendo que aquí vamos a hablar de esta historia, pero sin juicios. Vamos a hablar sin tapujos, pero sin juicios también. Sin juicios. Porque al final nosotros somos dos psicólogos, vamos a intentar ver las cosas de la forma más objetiva. Claro que también somos personas y de repente salen opiniones personales. Sin embargo, no, gracias a Dios, nosotros no hemos vivido nada de eso. No. Y por lo tanto no podemos decir, sí, si yo estuviera en sus zapatos, esto es lo que hubiera hecho. Porque no estamos y ni quiero estar en sus zapatos. No, totalmente, ¿no? Y creo que el contexto es totalmente distinto a los que hemos vivido la mayoría de las personas que nos están viendo nosotros. Y justo es eso lo que quiero tratar como a empezar, el no juzgar a las personas sin antes conocer todo ese contexto. La importancia de conocer la historia. Bueno, justo este primer punto abre al por qué me dediqué a la psicología. Porque justo yo veía, cuando estaba en la adolescencia, siempre fui una niña súper inocente. Me cuesta demasiado el sarcasmo, el doble sentido. No sabes cuánto todavía hasta la fecha. Entonces, yo llegando a la adolescencia era como, ¿qué es esta jungla? Literal fue lo que pensé, ¿qué es esta jungla? Y desde ahí fue como empecé a leer libros de psicología para poder entender un poco mi contexto, como los cambios que empezaba a ver en los adolescentes y que obviamente también empezaba a ver en mí, pero yo, o sea, cabe mencionar, en esa etapa yo era un año más abajo que mis compañeros y un año en esa etapa de vida o sea, marca como mucha la diferencia. Entonces yo sí los veía ellos como un poquito más adelantados en muchísimos temas. Entonces, en estar leyendo libros desde entonces de psicología, me hizo darme cuenta justo que había una ciencia que estudiaba el comportamiento humano, pero que también justo te remarcaba la importancia de conocer la historia y que detrás de cada conducta uno puede desde afuera decir, estuvo bien, estuvo mal, pero tú no sabes lo que llevó a esa persona a cometer esa conducta. Sí, actuar de esa manera, ¿no? Yo tengo una frase que me gusta mucho y es un poco
burda quizá, ¿no? Muy coloquial, pero es nunca escupas para arriba porque siempre te va a caer. También siempre le decía a mi mamá, ¿no? Y es cierto, o sea, bueno, justo coincidía que es cierto. Claro, o sea, porque al final tú no sabes cómo actuar en esa circunstancia, no estás viviendo lo que viven esas personas. Y después justo pasa algo como similar y dices, no inventes, o sea... Y dices, yo que estaba criticando tanto, ¿no? Ajá. Fíjate que en alguna ocasión me tocó que una persona que conocía se sentía así muy moralista y todo este rollo, y resulta ser que uno de sus familiares salió que había embarazado a su pareja antes de casarse, y como eran como tan súper moralistas y todo, pues nos juntó a todos para hacer un juicio de todos los conocidos a literal, este adolescente, ¿no? Que tenía 17, 18 años. Y yo dije, es que no es posible. O sea, la verdad es que yo era más joven y sí fue como un shock de decir, ¿por qué le vamos a hacer un juicio? ¿Quiénes somos nosotros para poder juzgar o para poder decir? Justo. Y justo tocamos esto porque en la serie es toda la sociedad empieza a juzgar a estos hermanos, ¿no? Y todavía, o sea, lo que yo te decía, ¿no? Una vecina cuando supo que íbamos a hablar de este tema me decía, es que no, sí son unos monstruos, porque le quitaron la vida a sus padres, ¿cómo puede ser eso? Independiente de que si les pegaban, ¿no? Y es como, es que no podemos saberlo, porque al final... yo no le deseo a nadie ese grado de abuso y de maltrato que estas personas, estos hermanos vivieron y no puedo saber qué es estar ahí y que si se me va a desarrollar este deseo de quitarle la vida a alguien o no, de quitarle la vida a mi agresor o no. O sea, que era mucho también lo que en una de las escenas, esta abogada que ellos tenían, muy increíble, cuando ella se dedicaba como a defender justo a estas personas que tenían como juicios complejos y que estaban como condenados a estas penas tan duras, decía, a ver, o sea, dijo, yo creo que esto fue un acto en defensa propia y para mí fue wow, porque justo como sí está permitido, bueno, no permitido, pero se justifica un poco como esta parte de, es que fue en defensa propia. O sea, le quitó la vida a una persona en defensa propia. Entonces ya es como, oh, no, sí está bien, no sé qué. Pues uno nunca sabe, cuando uno está recibiendo por tantos años un abuso tan grande, pues... Claro, un maltrato, al final, o sea, creo que justo no podemos ponernos como jueces a decir, estuvo bien, estuvo mal, eres un monstruo, no eres un monstruo. Claro, porque a nosotros nadie nos ha dado esa autoridad moral, ni siquiera legal, como para decir, exacto, si es culpable justo, o no es culpable. Ni moral ni legal, ¿no? La totalmente. Tenemos. Y además, o sea, bueno, yo como aterrizándolo un poco más al día a día, ¿no? De las personas que nos están viendo, de nosotros mismos, es como muchas veces vamos pasando por la calle y nos encontramos a alguien con una apariencia que quizá no es la que nosotros queremos o la que nosotros estamos acostumbrados, una persona tatuada, una persona con perforaciones o una persona... Y empezamos a hacer juicios, pero súper duros contra esa persona, sí, ¿no? O cómo viene vestida, si viene muy elegante, lo tratamos súper bien. Nos dejamos llevar por cómo vemos a las personas haciendo nuestros propios juicios. Y es evidente que es inevitable poder hacer juicios, ¿no? Porque siempre los vamos haciendo... pues porque es humano, ¿no? O sea, al final vamos viendo y vamos juzgando de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestras creencias, que se convierten después en juicios, ¿no? Pero qué importante es no hacer menos o no tratar a las personas de una forma distinta por lo que nosotros podemos ver, porque ni siquiera conocemos. Si realmente, creo yo, no sé qué opines tú, si tú quieres acercarte o hacer un juicio, primero tienes que conocer todo el contexto y como personas en esta sociedad creo que tenemos que ocuparnos y preocuparnos más por la persona y no por rechazar o no por denigrar a una persona por cómo se ve o por un acto aislado que podemos estar juzgando. Porque en sí, el hecho de estos dos hermanos pues no estuvo correcto, ¿no? O sea, no podemos decir, estuvo bien y son totalmente inocentes, ¿no? O sea, el hecho creo que no está en tela de juicio, ¿no? O sea, el hecho de
de privar de la vida a alguien, aquí y en China y en cualquier lado, pues está mal. Claro, porque volvemos a lo mismo, o sea, ¿quién te da a ti el derecho de quitarla? Totalmente, ¿no? Pero bueno, pues sí, o sea, está muy interesante este punto de no juzgar a las personas. Vamos a empezar a comentar sobre esta historia justo sin juicios y que, pues, a ver, nos abramos a muchos otros temas que al final, que salen a partir de este caso, ¿no? Porque este caso da para muchísimos temas a analizar y aquí pues apuntamos unos que queríamos compartir con ustedes. Yo aquí tengo una frase que justo te la comenté hace ratito, que se vio en el Congreso Mundial de Psicología y dice: un niño que creció sin amor de su entorno será un adulto que quemará su entorno con tal de sentir su calor. Anótenla, los papás y los formadores en las escuelas, anótenlas porque creo que es muy importante y va a dejar... Está súper fuerte. Pensarla. A ti tú la escuchas y ¿qué se te viene a la cabeza? Híjole, se me vienen muchísimas cosas, pero creo que lo más importante es que tienes que preocuparte o tienes que acompañar a los niños y a los adolescentes en esta edad como tan tierna y no dejarlos solos a la deriva, ¿no? Porque lo que construyas en su niñez y en su adolescencia, al final va a ser lo que ellos van a hacer como adultos, ¿no? Y creo que eso es lo que siempre me ha apasionado de esta etapa de la adolescencia, de que es como tan moldeable un adolescente, un joven, que depende de ti lo que puedas hacer con esa persona para su futuro, ¿no? Entonces, que un niño que creció sin amor en su entorno va a aprender después ese fuego para recibir ese calor. Todos necesitamos ese calor, todos necesitamos ese acompañamiento, ese cariño y más de nuestros padres. Y es como si no lo obtuve a la buena, lo voy a obtener a la mala. Creo que eso es lo que a mí y humanamente lo estamos buscando porque lo necesitamos ese aprecio, necesitamos ese cariño. Esa atención, o sea, quiero que de alguna u otra forma sí me voltees a ver y que estén los reflectores más o menos en mí, ¿no? Creo que justo sí también se me viene esta parte donde, a ver, he tenido en consulta muchas personas que se clavan mucho porque dicen, no sé, tuve una relación y entonces yo daba todo, yo daba todo y la otra persona, o sea, me trataba mal y me trataba mal y me trataba mal, no me correspondía y es a veces esta confusión donde dices, ok, imagínate que tu alma es como una bodega y cada quien pues tiene lo que pues le han dado otras personas, lo que ha cosechado, o sea, es como esta acumulación de lo que tú cosechas y de lo que te dan otros, ¿no? Y vamos a suponer que a mí me criaron en una fábrica de chocolates, entonces yo tengo los chocolates que me regaló mi mamá, mi papá, mi familia y además los que yo ya he ido haciendo con el tiempo. Entonces, claro, yo conozco a Pepito y entonces yo le doy un chocolate a Pepito y resulta que Pepito me da una rata y yo, ¿cómo por qué Pepito me da una rata? Entonces a lo mor pues necesito le di nada más chocolate, necesito darle ahora un pastel de chocolate. Entonces le doy un pastel de chocolate a Pepito. Y Pepito, cri, o sea, nada. Yo creo que necesito mejor, pues, darle una caja de chocolates enteros. Y así me voy vaciándome, y la otra persona nada. Y el error está en que llegamos a pensar que justo no recibí lo mismo porque no me lo merezco y entonces yo tengo que hacer más para ganarme que la otra persona me lo dé cuando quizás no te das cuenta que no es personal y la otra persona no te lo da porque no tiene nada literal para dar. O cuando te intentó dar algo, pues justo te dio una rata muerta porque eso es lo que había. Lo único que tenía. Totalmente. Y aparte, yo sumaría un poco esto a que la otra persona, la que recibe, Pepito, que sienta que se lo estás dando porque lo quieres, ¿no? Porque, y lo pasa un poco a los papás, ¿no? El hecho de que a veces los papás dicen, es que sí lo quiero, sí le demuestro cariño, pero ¿cómo? O sea, el niño quizá en lugar de una caja de chocolates solo quería un beso en el cachete. Justo, o sea, esta parte de los lenguajes del amor que es súper importante
porque tenemos que aprender a dar amor como a la otra persona lo entiende, por eso le llaman lenguaje, porque quizás yo te estoy hablando en francés y tú hablas en español, ¿no? Entonces, hey, dime y que te sí estamos quiero diciendo en lo español, mismo, ¿no? y sí, pero yo te lo estoy diciendo en francés, entonces tú no me entiendes. Y eso es algo que justo, o sea, a veces nosotros traemos un lenguaje de casa, como esta lengua natal, y la idea es, bueno, tenemos que ir aprendiendo para poder relacionarnos con más personas, ir aprendiendo diferentes tipos de lenguaje, justo para eso, para que nuestras relaciones funcionen, para poder, sí, o sea, hablarles a las demás personas en el idioma que a ellos les funciona. Y obviamente que las relaciones pues todo es recíproco, o sea, va a haber momentos donde pues sí, a lo mejor voy a hablar en mi idioma y la otra persona como ya me conoce va a entender que eso significa un te quiero, pero no toda la vida me la puedo pasar así, o sea, sí tengo que tener como este balance de, ok, te digo te quiero en mi idioma, pero también te digo te quiero en tu idioma. Claro, y creo que para poder hacer esto tienes que conocer a la otra persona, ¿no? Justo. En la serie esta de la que estamos hablando de monstruos, o sea, al final creo que los papás ni siquiera conocían a sus hijos, No. porque los querían controlar, querían ellos ser esa extensión de ellos mismos y no les permitían ser, o sea, ser ellos, ¿no? Ni conocerlos, cuáles eran sus Justo. habilidades, para qué, pues qué era lo que ellos deseaban en un futuro, ¿no? Entonces, como muchas veces para hacer sentir amada a la otra persona, la tienes que conocer primero, tienes que saber justo cuál es su lenguaje del amor, cómo yo expreso el lenguaje del amor. Yo tengo una forma muy curiosa de demostrar mi amor. A las personas que quiero mucho, las aprieto muy fuerte o las empiezo como a golpear. O sea, no fuerte, evidentemente, del piso, pero sí soy como más rudo, como más... Como más físico. Exactamente, físico, ¿no? ajá. Entonces, pero qué importante es que conozcamos a la persona que le queremos dar amor para que realmente se sienta con ese amor que tú le estás queriendo decir y que nos conozcamos a nosotros como damos ese amor, ¿no? Porque a veces pues no somos capaces ni siquiera de descubrir cómo damos el amor a las otras personas. Y en la serie, pues los papás creían que daban amor. Creían que daban todo, o sea, porque tenían una opulencia económica impresionante y unas comodidades y el papá con una supuesta disciplina, con sus propios métodos de disciplina que en su creencia era como yo les doy todo y yo quiero lo mejor para mi familia y esto lo hago por el bien de mi familia. Incluso los chicos cuando están siendo entrevistados dicen es que yo sí amaba a mi papá, yo sé como y decían, yo sé que lo hacía por mi bien. Por mi bien, exacto, ¿no? Entonces sí es algo muy fuerte. Aquí vemos el caso de la serie, pues este padre narcisista que ve a sus hijos como una extensión de él. Entonces él decidía la vida de sus hijos y en este control, pues claro, no le permitió pues conocer realmente a sus hijos y cuando sus hijos se le salían de control, para él era un caos y una vergüenza y una gran decepción porque él según estaba como criando a sus hijos de una forma para el éxito, pero vemos ahí una confusión entre lo que es para el papá el éxito y como para los hijos ese supuesto éxito del papá pues no funciona, no es igual porque cabe mencionar que uno de los hijos quería ser actor, modelo y como a lo mejor para el hijo hubiera sido de gran éxito el poder hacer una presentación de una obra de teatro y que sus papás estuvieran ahí aplaudiéndole, eso lo hubiera hecho sentir como visto, realizado, amado, y como el papá en la idea de éxito es, no, tú tienes que salir con la más guapa y no lo mete a estudiar negocios, lo ¿no? metes a la fuerza, quiero decidir qué es lo que vas a estudiar. Y pues se vuelve algo donde yo como hijo ya no tengo identidad, no sé quién soy. Yo soy como yo estoy siendo cosificado por mi padre. Totalmente, ¿no? Y al final lo vemos ahí en la serie, pero también lo vemos en el día a día. ¿Cuántos jóvenes hoy en las universidades se están cambie y cambie de carrera
porque cuando tuvieron que decidir qué carrera estudiar, sentían la presión de los papás que tienes que seguir con el negocio familiar o tienes que seguir con la profesión del papá, de eso te vas a morir de hambre. Ajá. No sé si a ti te lo decían, pero a mí me decían que de psicólogo me iba a morir de hambre. Pues sí, pero como que yo siempre he sido muy positiva. Pero bueno, aquí estamos. Aquí andamos. Entonces, pero es una realidad. O sea, y por eso tantas personas que se están cambiando de carreras, que no encuentran su verdadera identidad, porque viven de acuerdo a lo que los papás les dicen o de acuerdo a lo que la sociedad le dice, pero no lo que ellos quieren, ¿no? Y lo vemos clarísimo en este caso, ¿no? En la serie, los obligan a trabajar o a estudiar en negocios, a otro de los hijos lo obliga a trabajar en la empresa, ¿no? En la empresa ahí de la familia, que incluso lo están criticando porque ya llegó este que es el enchufado del papá y todo, pero al final no son ellos mismos, ¿no? Y cuando tú no eres tú mismo, cuando tú no escoges lo que quieres hacer con pasión, cuando tú haces las cosas por obligación, pues evidentemente buscas de una u otra manera porque te sientes sin rumbo. Que justo uno de los puntos de quiebre para que estos chicos mencionan que los lleva a tomar esta decisión es cuando hay el hermano que justo lo presentan ante la empresa y que después lo critican, ¿no? Que está en el baño y escucha que este niño rico, chiflado de papá, que no sabe nada. Que no sabe nada, cómo es que se había quedado sin cabello y el papá lo forzó a usar peluquín. Y él no quería. Y cuando en un arranque de una discusión está esta escena donde la mamá, o sea, también muy agresiva, le dice que el hipócrita es otro y le jala el peluquín. Y el hermano ni siquiera estaba enterado que su hermano usaba peluquín. Totalmente. Y este hermano que vio a su hermano expuesto, menciona que para él fue un punto de quiebre porque vio a su hermano tan vulnerable, nunca lo había visto así y fue como lo que lo hizo a él decir, yo elijo a mi hermano sobre mis padres. Totalmente, ¿no? Y ahorita que hablas sobre eso del peluquín y la alopecia que tiene este hermano, como cuando no te sientes feliz, hasta tu mismo cuerpo reacciona, ¿no? O sea, cuando no te sientes pleno, cuando te sientes agobiado, ansioso, depresivo, con tantas presiones, pues al final tu cuerpo te dice, oye, algo está mal aquí, ¿no? Y lo podemos... ¿Cómo somatizamos? Y es que el cuerpo comunica y eso es súper interesante. Somatizamos muchas cosas. Esas emociones que nosotros no sabemos comunicar, el cuerpo las va a sacar de una u otra forma. Totalmente. Esa agresión siempre se va a ver reflejada en alguna parte del cuerpo, esa depresión, esa ansiedad, esa tristeza. Y por eso, hoy en día, tantos adolescentes con problemas estomacales, con problemas de dolores de cabeza, o sea, que lo estamos luego viendo hoy en día. Justo los lleva a estas búsquedas de dopamina rápida, como son las adicciones, como es el celular. A lo mejor no es que vayas y consumas una sustancia ilícita, sino el celular, los atracones de comida alta en carbohidratos, porque estás buscando una fuga de estrés, pero no tienes una fuga de estrés saludable. Totalmente, y lo vemos también en esta adicción del dinero que tienen en la serie, ¿no? O sea, cómo son capaces de hacer cualquier cosa por conseguir ese dinero y cuando pasa lo que tiene que pasar de la serie, lo fundamental, pues ellos, ¿qué es lo que hacen? Se refugian en el dinero, ¿no? Ni siquiera son capaces de hablar, ni siquiera son capaces de comentar entre ellos la situación, es como evadir toda realidad con ese shot de dopamina que es el dinero, de comprar cosas, de ir de viaje, ya no están aquí nuestros agresores, entonces vamos a disfrutar la vida como merecemos y entonces ese disfrutar la vida es vamos a tener dinero. Exacto. Entonces vamos a gastar. Aquí hay un punto importante porque considero que sí, efectivamente, estos hermanos eran personas superficiales. El lenguaje que habían conocido, pues sí era entendían del dinero, o sea, entendían que su papá era una forma en la que se hacía presente
proveyendo a la familia, comprando lujos, hacían actividades costosas, como ir a pescar tiburones, ¿no? Cosas que dices, ok, son muy costosas, y hay una escena en una sesión de terapia donde están los cuatro que, curiosa, porque pues ya fue como al final de esta historia, ¿no? Donde los mandan a terapia, la corte, y que la mamá habla sobre su hijo, que su hijo se avergonzaba del coche que tenía, y el hijo justo lo acepta, de que sí me avergüenzo del coche que tengo, porque es X coche, ya no recuerdo, pero era un coche, digamos, no de alta gama, como a lo mejor ellos sabían que sí podían adquirir con el dinero de sus papás. Y es esta parte donde por un lado recibían tanto abuso, pero por otro lado también tantas facilidades económicas que, bueno, al final no puedo meter como mi propio juicio porque no he estado en esa situación y ni quiero, pero ellos como a veces esto crea una confusión en el cerebro, porque sí recibo mucho dolor, pero a la vez obtengo mucho placer y comodidad. La ganancia secundaria. Y es que sí hay estudios donde incluso se demuestra cómo a veces llegas a soportar tanto dolor por ese placer, o confundir como que es que este dolor es amor, porque justo son como dos situaciones, no sé si llamarlo situaciones, o dos estímulos que están siendo apareados al mismo tiempo. Sí, y el famoso pégame pero no me dejes, ¿no? O sea, al final también lo podemos ver ahí de, bueno, estoy aquí porque obtengo esa ganancia secundaria, que en este caso de la serie pues es, aguanto todos esos abusos físicos, mentales, psicológicos que puedo tener en mi familia, pero estoy recibiendo mi ganancia secundaria, que es vivir como rey, ¿no? Vivir sin ninguna preocupación. Y hoy en día, ¿cuántas personas o cuántas parejas también lo están viviendo, ¿no? Sí, y en pégame pero no me dejes, justo se esconde esto oscuro de, yo al momento en que tú me estás pegando, yo estoy recibiendo tu atención, aunque esa atención y esa mirada tuya sea para agredirme. Totalmente. Y los hermanos lo dicen, ¿no? Llega un momento en que dicen, es que ya no tenía ese abuso físico conmigo, sino que se iba con el otro, y por eso yo le empecé a tener envidia a él. Exacto. Le empecé a tener celos, y la mamá también lo empieza a sentir. La mamá dice, se está yendo el papá solamente con mis hijos, me está abandonando a mí, además me está haciendo infiel. Entonces yo, pues de alguna manera empieza a hacerse cirugías en la cara y empieza a... Con tal de obtener un poco de tu atención. Totalmente, ¿no? Que cuando justo le presenta que no me vas a decir nada en mi cirugía, le dice que tienes que, sí, se te quedó bien, tienes que bajar 4 kilos. Sí. Entonces, qué vacío muchas veces podemos sentir nosotros mismos, que somos capaces de aguantar agresiones físicas, agresiones psicológicas, sociales, porque no estamos nosotros llenos, ¿no? Nuestro vaso está totalmente vacío y va a entrar cualquier tipo de cosas, y en este caso, pues, agresiones. Yo creo que ahí justo está nuestra chamba, ver dónde está la necesidad, de qué estamos hambrientos, porque por esa hambre somos capaces de aguantar tanto dolor por lo que estamos recibiendo a cambio. Que muchas veces lo que ganamos son migajas de lo que realmente estamos sufriendo. Sí, justo. Y aquí, ahorita que se mencionó la mamá, pues tenemos una mamá que es adicta, que es codependiente al papá, y que justo fue de las primeras cosas que ellos mencionan cuando les preguntan ¿por qué le quitaste la vida a tu mamá? Es que mi mamá era adicta a mi papá, entonces era como que mi mamá no iba a soportar el dolor. La salvé. Y entonces la salvé quitándole la vida a ella también. Ya como que para que se fueran juntos, ¿no? Exacto, ¿no? Y un poco, a ver, sí, la mamá sí era adicta al papá. Y en la codependencia justo es eso, es esta adicción a esta otra persona, donde incluso a veces son personas que te hacen mucho daño.
Totalmente. Y que no saben estar sin esa persona y que ya pierden su propia identidad, ¿no? ¿Cuántas parejas de están 24/7 pegadas todo el tiempo sin tener amigos uno de los dos, controlándose mutuamente, no dejando vivir, ¿no? Porque al final creo que en cualquier relación, tanto de amistad, de pareja, pues son dos mundos independientes que de alguna manera se juntan, ¿no? Entonces ahí es donde se rompe la codependencia, ahí es donde yo digo, bueno, sí, podemos estar juntos, nos llevamos súper bien, pero también yo tengo mi vida, también yo tengo mis cosas, mis gustos, mis necesidades, y no tengo que cubrirlas nada más con la otra persona. Yo soy capaz de cubrirlas por mí mismo, pero llega un momento en que nos podemos juntar. Llega un momento en que podemos unir fuerzas y podemos hacer un solo equipo, ¿no? Entonces, qué fuerte esto de la mamá, ¿no? Qué fuerte que sabiendo este engaño, sabiendo, ahí seguía, ¿no? Y también desde pequeña... Y que la mamá también sabía del abuso hacia sus hijos por parte del papá, que justo fue también otra de las escenas que los hermanos mencionan como detonante para su decisión, porque descubren justo que la mamá sí sabía. Sí, y le dice, pero ¿cómo lo dijiste si primero está la familia? ¿Cuántas creencias hoy, y siempre han existido, de que la familia va primero, por más que pase lo que pase, por más que te traten con la punta del pie, es de, bueno, es que es tu familia, y a la familia hay que respetarla, y a la familia hay que quererla? ¿Por qué? Hace poco escuché una frase que me encantó, que decía que el árbol genealógico también se poda. Sí. ¿No? O sea, no porque sea tu familia, tienes que cubrirle y pasar absolutamente todo. ¿En dónde dice? O sea, ¿por qué nos están metiendo? Por salud mental, necesitas podarla. Totalmente, ¿no? ¿Y cuántas veces? Sí. Bueno, yo en mi caso, la verdad es que he podado a muchos de mi familia, ¿no? O sea, sí, por salud mental. Y dices, en lugar de ayudarme mi familia, me perjudica, ¿no? Y nos da miedo. Nos da miedo decir, es que no, y más en nuestra cultura mexicana, ¿no? Porque la familia es como, ay, sí, todo precioso, todo hermoso la familia, pero no, o sea, si hay tíos, abuelos, incluso papás, hermanos, que es mejor dejarlos de lado, porque en lugar de aportarte, te están restando a tu vida, ¿no? Entonces, híjole, eso se me hace súper fuerte. Justo, y que ahí también se ve como la señora en esta creencia tan fuerte, tanto reprime, y por eso al reprimir sus emociones también ella busca este escape en las pastillas y en el alcohol, y cómo mantiene este secreto familiar donde sabemos, pero actuamos como nos si no callamos pasó nada. Y somos la familia perfecta. ¿No te acuerdas de la escena donde se van al centro comercial a tomarse la foto los cuatro, sonriendo? Y justo fue después de la terapia de pareja. Digo, la terapia familiar. Y después de que se habían tirado por todos lados, ¿no? Pero eso sí, ante la sociedad nos mostramos como perfectos, nos mostramos como todos buenos, todos bonitos, con nuestra sonrisa. ¿Cuántas familias hoy en día hay así, Ana Karen? De verdad, o sea, creo que son un perfecto retrato, pero no sabemos lo que se esconde detrás del retrato. Justo este tema de la represión emocional, que como ya mencionamos, luego esta represión el cuerpo la saca con enfermedades, y también uno va y busca estos escapes que te dan placer de forma inmediata y rápida, que pueden ser estas adicciones. Y estos secretos familiares. ¿Qué opinas tú sobre los secretos familiares? Híjole, pues yo creo que en todas las familias existen, ¿no? Pero dentro de estos secretos familiares, yo me hacía una reflexión viendo la serie. ¿Cómo repetimos los patrones que van sucediendo en nuestras familias? Que aunque nosotros no lo sepamos, lo vamos repitiendo o vamos viviendo incluso duelos o vamos viviendo situaciones que nuestras generaciones anteriores ya lo vivían, ¿no? Y no somos capaces de cortar con estos secretos, ¿no? Con estas creencias de las familias, con estos duelos que se viven como a diario, ¿no? Por ejemplo, conozco una familia que es totalmente de evadir los problemas, ¿no? O sea, y no se hablan de cuando fallece una persona, no se habla. O sea, y son como de, bueno, es que la abuelita, pero las fotos de la abuelita están escondidas, ¿no? O sea, y nunca se habla de la abuelita porque, pues, no, está muy mal hablar de la abuelita. Entonces, claro,
lo vas repitiendo y todas las generaciones lo van viviendo y no van viviendo ese duelo que lo tuvo que haber vivido el tatarabuelo, pero tú sigues cargando con ese duelo de quién sabe quién, ¿no? Que ni siquiera conociste. Entonces, más de estos, o sea, sí, secretos familiares, pero también como creencias familiares que te van transmitiendo o pesos, ¿no? Y que al final terminas como el pípila cargando con todos esos problemas, secretos, duelos, creencias que tu familia lo está haciendo y que tienes que cortar. Bueno, primero te tienes que dar cuenta y decir, oye, ¿este duelo realmente es mío? O sea, esta creencia, este secreto es realmente mío. En alguna ocasión escuché una anécdota que decía que una señora llegaba y siempre hacía la misma sopa, pero en una olla específica, ¿no? Y llegaba la amiga y le dice, oye, ¿por qué tú lo haces en esa olla y no lo haces en otro tipo de olla? No, pues es que mi mamá lo hace así. Y vas con la mamá y dice, no, pues es que mi mamá lo hacía así. Y al final llegas y, no, pues porque no teníamos otro tipo de ollas y por eso se hacía, ¿no? Así. Entonces... Que ni siquiera se cuestiona. Exactamente, ¿no? Y muchas veces, hablando de la familia, no cuestionas por qué se actúa de esa manera. Y tú lo estás cargando, tú lo estás viviendo y dices, ¿por qué lo estoy haciendo así? Ni siquiera estás convencido de lo que es, ¿no? Y pues siempre hay secretos en la familia, ¿no? Y creo que también es bueno desempolvarlos y sacarlos y hablar las cosas de frente y no tener miedo de decir las cosas que no estás de acuerdo dentro de tu misma familia. Es que al final estos secretos familiares tarde o temprano salen y salen de la peor forma. Y es en psicología algo que también me había llamado mucho la atención. Es que una vez una maestra dijo, el que viene de la familia a terapia es la persona más sana. Y yo realmente creo que sí lo he comprobado. O sea, sí he comprobado que la persona del sistema familiar que viene a terapia es la más sana, aunque pareciera que todos lo voltean a ver como eres el loco, el raro, porque esta persona ha absorbido todo lo que está pasando y que nadie habla. Y él decide sí manifestarlo y él decide ir a hablarlo. Claro, y cortar con eso, ¿no? Creo que todos que al final, tenemos que cortar con esas cargas que traemos. Es parte de nuestra chamba para vivir plenos, porque si no, se va a repetir. Y aunque sé que muchas personas hacen como todo lo contrario, no sé, supongamos, es que yo tuve un padre alcohólico, entonces... yo odio el alcohol y todo lo relacionado al alcohol odio. También puede pasar. Pero justo creo que para un buen balance es no irnos nunca a extremos y poder hablar para no tener como repudio, ni rencor, ni ningún tipo de coraje hacia ciertos temas o situaciones, porque al final se queda grabado en nuestra cabeza, o sea, tenemos esta memoria emocional donde quizás muchas veces no recordamos los hechos, pero resulta que en tu presente algo pasa similar a tu trauma y reaccionas como el trauma. Otro tema importante que se muestra en la serie es sobre esta idea de masculinidad que tienen, ¿no? Yo quiero que aquí tú me digas desde un punto vivencial cómo sientes que los hombres lo viven, ¿Cómo te sientes tú como hombre ante esta sociedad? ¿Qué es lo que sientes que te piden? No sé, coméntame tú tu opinión. Híjole, es que creo que es un tema muy amplio, muy fuerte hoy en día para los hombres que estamos viviéndolo. Creo que se ha perdido mucho la identidad masculina. Y es una línea muy delgada, porque una cosa es la masculinidad y otra cosa es el machismo, ¿no? Seguramente... vamos a poder entrar en controversias en esta parte, ¿no? Pero no me quiero centrar en el machismo, me quiero centrar en el ser hombre, ¿no? Y el ser hombre no es solamente qué preferencia sexual tengas, ¿no? El ser hombre es, a ver, y no solamente porque traemos ese ADN como de cazador, de proveedor, de alguna manera sí lo traemos, ¿no? O sea, de alguna manera el que somos... pues físicamente en una mayoría pues somos más fuertes, ¿no? O tenemos una mayor musculatura de alguna manera. Eso dejándolo un poco de lado, creo que hoy en día se ha perdido el hecho de ser hombre ante la sociedad, ante la mujer, ¿no? Principalmente. ¿A qué me refiero? Que la masculinidad es que hoy en día te tienes que
Es que es muy complicado decirlo para no caer en muchas controversias. Tú dale. El decir, bueno, no me voy a hacer menos, pero tampoco voy a hacerme más que mi pareja, ¿no? O que las demás personas. El hecho de la masculinidad hoy en día se ve como no puedes ser fuerte, tienes que ser de alguna manera sumiso, pero tienes que ser tranquilo, pero no tienes que, o sea, como que te ponen entre la espada y la pared, ¿no? Si no tienes un trabajo súper exitoso también, si no tienes el dinero del mundo, pues ya no eres lo suficientemente hombre. Pero pues también el hecho de... Creo que hoy en día la masculinidad se ha perdido, la virilidad se ha perdido y se ha ido al otro extremo, al extremo de ser sumiso, al extremo de cuidarte demasiado el físico porque si no te vas a ver mal. Yo me acuerdo en mi educación fue las 3 Fs para un hombre, ¿no? Feo, fuerte y formal, ¿no? Y Sí. quizá ese era otro extremo. Pero hoy en día te tienes que cuidar, sí, físicamente, pero también tienes que demostrar esa hombría, y esa hombría no se demuestra nada más a través de golpes, a través de gritos, a través de bajarte en el coche y demostrar tu hombría y decir, me voy a golpear con el tipo que se me acaba de cerrar. Eso no es la masculinidad. La masculinidad es respetar. Creo que hoy en día el respeto es una de las muestras de masculinidad. El valorar a la mujer. Si tú no valoras a la mujer, pierdes tu valor tú como hombre, creo. El hecho de ser responsable con tus propias decisiones. El hecho de la resiliencia y la formación de la voluntad. Creo que es un tema que hoy en día en los hombres se ha perdido, ¿no? Y es como de, bueno, pues es que no tengo ganas. Y antes nuestros padres, nuestros abuelos eran de no tengo ganas, pero de todos modos voy y trabajo, de todos modos voy y me esfuerzo, de todos modos voy y hago las cosas. Eso para mí es la masculinidad de vencerte a ti mismo, la masculinidad de sí presentarte, esa fortaleza, no solamente es una fortaleza física, sino también es una fortaleza emocional, pero no significa fortaleza emocional, no voy a expresar mis emociones, sino decir, las siento, las expreso, pero las domino, no me voy a dejar llevar por ellas. Para mí eso es la masculinidad. No el sentirte prepotente y el sentirte el gallito, el machito que te pones al tiro con todos y que pasa una niña o que pasa una mujer y te le quedas viendo. Para mí eso denigra al hombre. En lugar de aportarle al hombre, lo denigra y lo hace menos. Porque a la mujer hay que respetarla. Creo que se ha perdido por el tema de que la mujer es autosuficiente. Tenemos miedo a ser caballerosos, muchos de nosotros, ¿no? Tenemos miedo a abrirle la puerta a una persona, a una mujer cuando estás con ella. Tenemos miedo a darles el lugar en la acera. Tenemos miedo a invitarlas a comer. Tenemos miedo a invitarlas a una salida. ¿Por qué? Porque nos han de alguna manera reprimido nuestra masculinidad. Y no quiere decir que no la respetemos, ¿no? Al contrario, porque las valoramos y queremos a la mujer. Es por eso que le damos su lugar. No porque no lo pueda hacer, sino porque queremos demostrar también nuestra virilidad y caballerosidad. Para un hombre es súper atractivo que una mujer deje que la cuiden. O sea, si a mí algo como hombre me atrae de una mujer es que me dé la oportunidad de cuidarla, de consentirla, de protegerla. No porque no lo pueda hacer, no porque sea débil, no, sino porque decir, yo también quiero demostrar mi caballerosidad. Yo también quiero demostrar mi hombría, también quiero demostrar mi virilidad invitándote, porque yo también lo puedo hacer. Ella también lo podrá hacer, sí, claro, y está padrísimo, ¿no? Yo te puedo abrir la puerta, sí, tú también me la puedes abrir, sí, pero me gusta hacerlo, ¿no? O sea, también es como un acto de valorar a la persona que tienes, en este caso de una mujer, de valorarla, de protegerla, de quererla, de mimarla. Y creo que la parte de que la mujer es capaz de hacer muchas cosas hoy en día, que está padrísimo, ha hecho que los hombres temamos en algunos puntos a demostrar nuestra masculinidad. Y en la serie lo podemos, o sea, se van al otro extremo, ¿no? La masculinidad para el papá es esa prepotencia, ese golpear a los hijos, ese insultarlos, ese denigrarlos inclusive enfrente de los demás,
¿no? Y como para la esposa eso era correcto, me es muy atractivo, mi padre era un hombre golpeador, me es muy atractivo que mi esposo tenga esa prepotencia y esas conductas agresivas. Exacto, ¿no? Y creo que hoy en día, pues ya no se ve inclusive bien ese tipo de masculinidad, entre comillas lo pongo, porque pues es un machismo encubierto, ¿no? Entonces, creo que hoy en día es difícil ser caballeroso, ser masculino, pero es muy atractivo también. Me gustó mucho lo que dijiste, que el ser hombre no tiene que ver con tu preferencia sexual, o sea, que es una cuestión más de respeto, de caballerosidad, y me encanta ese punto. Creo que a veces se confunde con esta lucha de igualdad que es muy buena, pero se confunde el que ya no están permitidos esas conductas de respeto porque es como una ofensa. Y la verdad es que no, pues no debe de ser ni una ofensa, no debe de ser ni una ofensa que una mujer sea empoderada, ni debe de ser una ofensa No. que un hombre tenga un acto de caballerosidad contigo. Creo que es increíble. Y bueno, con respecto a lo que vimos en la serie, sí me impacta mucho cómo es que para la mamá era atractiva esa masculinidad, esa pseudo masculinidad que en realidad, como tú lo mencionas, era machismo, porque su papá era así también. Uh-huh. Y entonces para ellos como familia tienen una idea de lo que es ser hombre agresivo. El ser hombre es como este hombre machista, ¿no? Y entonces viene este hermano que es como un poco más sensible, que es un poco más delicado, y lo tachan de que él no sabe ser hombre. Entonces creo que esto, o sea, es algo que afecta, volvemos a lo mismo, o sea, cuánto las personas que lo han vivido, eso es una agresión a tu propia persona, y que o sea, al final, cuando somos niños y todavía cuando somos adolescentes, el cómo nos ven nuestros papás de cierta forma nos reafirma nuestra identidad y nuestra personalidad. Entonces, si mi papá me mira como una persona que no vale nada, o sea, yo me creo que no valgo nada. Sí. Y al final, en la serie lo vemos, ¿no? Es el hijo que vale es aquel que está en el negocio familiar, es aquel que trae a la mejor a la novia más guapa, según los estereotipos que ellos manejan. Ajá. Pero el hijo sensible, el hijo que quiere dedicarse a las artes, el hijo que tiene quizá otras preferencias sexuales, es rechazado y es relegado totalmente de la familia, cuando pues es igual un hijo, es igual una persona, vale exactamente lo mismo, era el hijo menor, pero eso no te quita valor dentro ni fuera de la familia, ¿no? Entonces, qué importante valorar a los hijos, a los hermanos, a cualquier persona, aceptándolos como son, ¿no? O sea, por sus preferencias, por sus gustos, por sus intereses. Pues al final, qué padre que todos seamos distintos, ¿no? Imagínate qué aburrido que todos tengamos los mismos intereses y gustos. Pero al final sí vivimos en una sociedad que un poco busca eso, busca homogenizarnos, en un sistema educativo donde también cometen ese error. Claro, y los estereotipos famosos, ¿no? Y tienes que ser hombre, y tienes que jugar fútbol a fuerza, y eres niña y te tienes que vestir de rosa, o sea, ¿cuántos estereotipos que si no los cumples eres rechazado, eres relegado? Lo mismo del inicio que hablábamos, ¿no? Los juicios que nosotros vamos haciendo de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a nuestras apariencias, que pues es feo y es triste que vivamos en una sociedad así, que también nosotros estemos recibiendo esas mismas agresiones. Y que, bueno, es nuestra chamba ya estar rompiendo eso y estarlo cambiando. Y empieza, la verdad, sí, desde casa. Totalmente. Entonces, lo que seamos ahorita con nuestros niños y adolescentes va a ser el futuro que van a tener ellos como adultos, ¿no? Entonces, pues... Sí, como papá, de verdad, tu mirada ante tu hijo, lo que tú le dices, tiene un gran impacto en cómo él se mira y cómo él se va a respetar y el amor que él se va a tener. Así que nunca lo des como algo X, algo cualquiera. Es un gran tema, y si no sabes cómo demostrarle el amor a tu hijo, cómo acompañarlo, busca ayuda. Totalmente, ¿no? Y no tener miedo a demostrar ese cariño y a ese respeto a cada miembro de la familia, a cada amigo,
por lo que es, por lo que vale, no por sus gustos, no generar juicios ante nadie, ¿no? Por muy amigo que sea, no eres nadie para generar un juicio. Y aunque creas que, ay, es que yo lo conozco de toda la vida, no, yo sí sé, yo sí lo conozco, no, no lo conoces. No, totalmente, y no conoces cómo piensa, cómo siente, ni todo el contexto que ha vivido y que está viviendo. Oye, Ana Karen, pues muchísimas gracias, estuvo muy padre esta Estuvo plática. muy padre, sí. Acompañada aquí con palomitas. con palomitas y todo. Entonces, pues síganos en nuestros siguientes episodios. Esperemos que les haya gustado y comenten todo lo que quieran de esta película, de esta serie, no dejen de verla. Sí, ahí háganos sus comentarios y también déjenos opciones de otras series o películas que podamos ver y analizar. Muy bien. Nos vemos, bye.